¿Cómo les va? Bueno, vamos a continuar entonces con la unidad 4. Vamos a intentar hacer el cierre de la unidad 4 y conectarla con los textos de la unidad 5. Y en la clase anterior hablábamos del Estado de Derecho y hablábamos como, que, como elementos fundamentales de este Estado de Derecho el principio de legalidad, la división de poderes, los derechos humanos y la democracia. Estos dos últimos como pilares centrales de esto que llamamos entonces Estado de Derecho. Ahora bien, si nos metemos en la cuestión de los derechos humanos, debemos entenderlos como prerrogativas de los sujetos orientados a la afirmación de la dignidad humana frente al Estado. Es decir, ya de esta definición observamos que los derechos humanos se ejercen frente al Estado. Son fundamentalmente deberes de los Estados que deben cumplimentarlos en su acción y deben contemplarlos en la legislación. Los derechos humanos son derechos subjetivos, pero no cualquier derecho subjetivo. Son prerrogativas que se han establecido y que hoy son eh, derecho positivo a través de su incorporación en las diferentes constituciones nacionales de los países, pero fundamentalmente en tratados internacionales que obligan a los estados y que se fueron desarrollando sobre todo a partir de la sanción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1945. Ahora bien, los derechos humanos para llegar a este punto de constituirse en derecho positivo requirieron un tránsito histórico muy importante desde la afirmación de los principios de libertad e igualdad propio de la Revolución Francesa, eh, y toda la teorización del racionalismo y el contractualismo, el liberalismo como teorías políticas que los sustentaron, pero que hasta no erigirse como derecho positivo como ocurre en la actualidad, fueron declaraciones de tipo moral o teóricas que se fueron imponiendo políticamente a través de luchas, ¿no? Primero luchas por la igualdad y la libertad, ¿no? La igualdad ante la ley, que no existan prerrogativas de sangre o estamentos sociales que marquen una diferenciación social entre las personas, y la idea, dijimos, de libertad, ¿no? De libertad individual expresada en derechos individuales de carácter civil y político, y de libertad política de los pueblos como autodeterminación de los pueblos, es decir, de los pueblos de tomar sus propias decisiones sin ser sojuzgados por otros países, ¿no? Bueno, esta era un poco la idea, esta era un poco la idea de la Revolución Francesa con esos principios de libertad, igualdad y fraternidad, colocando entonces al ser humano, ¿no?, en el centro, y por eso ahí aparece también en el marco de ese proceso revolucionario la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pero todavía los derechos humanos no son derechos positivos y van a tener un gran desarrollo entonces en la teoría política, y dijimos en las luchas, y también en luchas sociales en el siglo XIX, a medida que se va afianzando o desarrollando el capitalismo con la revolución industrial, también van surgiendo nuevas tensiones en lo que llamamos la cuestión social, que van generando demandas para resolver situaciones
de serias deficiencias en las condiciones de vida de grandes masas de trabajadores, ¿no? Que traía aparejado esta nueva forma de producción, la producción industrial, ¿no? Que fue llevando al desarrollo de las fábricas y de las ciudades, ¿no? Alrededor de esas fábricas, y que iban también generando condiciones de vida muy magras para los trabajadores, situaciones de fuerte explotación en el trabajo, de condiciones laborales no dignas, de salarios de miseria. Entonces, la organización de los trabajadores, las luchas van llevando a que se vayan conquistando derechos por parte de los trabajadores, naciendo así también los llamados derechos sociales, primero derechos del trabajo, pero esas demandas que primero se dirigieron a que el Estado intervenga en las relaciones de trabajo para establecer jornadas limitadas de trabajo. De hecho, las primeras luchas fueron por el descanso dominical y la limitación de la jornada de trabajo a 12 horas. Miren ustedes que ahora la jornada es de 8 horas. En ese momento se luchaba por las 8 horas, por las 12 horas de trabajo. Así que imagínense cómo las situaciones de explotación que se vivía, también explotación a través de trabajos abusivos para mujeres y niños. Entonces, estas demandas de limitación y de intervención del Estado para poder poner freno a estas situaciones de explotación también se extendieron al Estado para garantizar determinadas condiciones de vida ante determinadas contingencias de la vida, y nace también así la seguridad social, ¿no? Para situaciones de enfermedad, vejez, accidentes de trabajo, y que se va a ir desarrollando fuertemente en el siglo XX, sobre todo a partir de la década del 30 y mucho más luego de la Segunda Guerra Mundial, con el advenimiento de lo que se llamó el estado de bienestar. Pero así tenemos entonces en una primera etapa un fuerte desarrollo de los derechos individuales, civiles o políticos, aquellos derechos civiles que garantizan básicamente la libertad de los individuos en cuanto a la posibilidad de usar y gozar de su propiedad, de que se les garantice la vida, la integridad física, el respeto a las personas, y después su libertad política, que tiene que ver con entonces el ejercicio de derechos políticos, de elegir a los representantes, de poder ser elegido, y todo en el marco de condiciones de igualdad ante la ley. Ahora, esta igualdad y libertad, en principio, resultan fundamentales y revolucionarias para fines del siglo XVIII, ¿no? En la etapa de las revoluciones francesa, inglesa y americana, básicamente americana y francesa, que son los modelos típicos de revolución. La revolución francesa inglesa fue un proceso de mucho más tiempo y no tan abrupto como se dio en los otros países, pero también que fue consolidando estos principios modernos de libertad e igualdad. Pero como dijimos, principios que van a ser básicamente de tipo formal, ¿no? Una libertad que se presupone y que se asegura garantizando determinadas reglas de juego, como por ejemplo el derecho a la vida, el derecho a la seguridad personal, el derecho a la propiedad. Y la igualdad, pero también una igualdad formal, al presuponer que todos los individuos como seres racionales son iguales y merecen ser tratados de manera igual ante la ley. Ahora bien,
desde el pensamiento crítico que surge en el siglo XIX, que fuimos viendo, como por ejemplo el pensamiento de Marx, se va a ir dando cuenta de la existencia de nuevas formas de dominación y de relaciones de poder y de formas de desigualdad material, ¿no? Por ejemplo, lo que Marx nos marcaba una diferenciación muy marcada en la distribución de los bienes de la sociedad, donde algunos tienen poco y donde donde algunos tienen mucho, que son justamente unos pocos los que tienen mucho, y donde el resto, la gran mayoría de la gente, apenas cuenta con su fuerza de trabajo. Entonces las sociedades en las cuales se presuponen individuos libres e iguales, esa libertad o esa igualdad no se manifiesta en la realidad. La libertad no está igualmente distribuida en todas las personas. Indudablemente quienes tienen mejor acceso a determinados bienes tienen mejores condiciones de vida, mejores condiciones de libertad. Entonces esa libertad e igualdad, ¿no?, que se proclamaba en la Revolución Francesa, se transforma en una libertad e igualdad tan solo formales y no materiales. O en las luchas que se van a dar en el siglo XIX y que van a traspasar al siglo XX y que van a implicar o van a llevar al desarrollo de los derechos sociales, van a ser luchas justamente por una materialización de esos principios modernos de la modernidad política de libertad e igualdad. Y van naciendo así los derechos sociales. Entonces decimos que los derechos humanos entonces son prerrogativas de los sujetos que tienden a garantizar la dignidad humana frente al Estado, que son derivaciones de luchas por la libertad, por la igualdad, no solo por la libertad y la igualdad formales, sino también por su materialización, ¿no? Entonces dividimos así en una primera etapa de nacimiento de los derechos individuales y luego el nacimiento de los derechos sociales, que van a tener un gran desarrollo en el siglo XX, y por eso hoy podemos hablar no solamente de un Estado de Derecho, sino de un Estado social de derecho, porque tampoco podemos pensar que existe un Estado de Derecho solamente porque se garantice determinadas condiciones de libertad o porque se garantice una forma de gobierno democrático, sino que también es necesario determinadas condiciones de vida económico-social para que esos derechos de libertad individual se puedan ejercer. Y ahí están estos derechos, llamamos los derechos económicos, sociales y culturales. Pero los derechos humanos tienen distintas características, ¿no? Se dice que, y lo pueden ver en la ficha que dejamos, son inalienables, intransferibles, acumulativos, imprescriptibles, irreversibles, inviolables, obligatorios, universales, indivisibles, interdependientes, complementarios y no jerarquizables. Ustedes van a poder ahí en la ficha leer qué significa cada una de estas características, pero lo que tenemos que entender básicamente entonces de esto es que los derechos humanos tienen una validez universal y no son derechos simplemente morales o principios de justicia, porque uno podía pensar antes de su positivización que sí, bueno, efectivamente son principios morales, pero estos principios morales se han convertido en normas de cumplimiento obligatorio, como dijimos, a partir de la suscripción por parte de los estados de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. O sea que hoy no solamente los podemos considerar simples declaraciones, sino que los tenemos que considerar normas jurídicas de cumplimiento obligatorio por parte de los estados. Es decir, los estados en sus ordenamientos jurídicos internos los deben contemplar y los deben garantizar. Los derechos humanos se han ido incorporando, entonces dijimos, a las constituciones de los estados en un primer proceso
a través de la incorporación de los derechos individuales y luego, a partir del siglo XX, también de la incorporación de los derechos sociales. Nuestro país incorpora los derechos individuales, obviamente, en la Constitución de 1853, ¿no? Donde se establece un amplio listado de derechos y garantías de carácter individual, civil y político. Y luego, en la Constitución peronista de 1949, se incorporan los derechos sociales. Sin embargo, esta Constitución es derogada por el golpe militar que se da en 1955, que depone al presidente Perón, y se ordena una nueva convención constituyente de muy dudosa legitimidad, por cuanto había proscripción política a los representantes del peronismo, pero no obstante, de esa convención constituyente se decidió volver a la vigencia de la Constitución de 1853, incorporando un artículo, el artículo 14 bis. Y este artículo 14 bis de la Constitución Nacional es el que incorpora entonces a la misma los derechos sociales. Si ustedes observan el artículo 14 bis, aparecen en una primera parte los derechos individuales del trabajo, luego los derechos colectivos del trabajo, y luego en la tercera parte aparecen los derechos de la seguridad social. Hay otra reforma constitucional posterior, en 1994, que también tiene mucha relevancia a la hora o en relación a los derechos humanos, por cuanto a través del artículo 75, inciso 22, se incorporan a la Constitución como parte de la misma, es decir, se constitucionalizan determinados tratados de derechos humanos que van a tener entonces una jerarquía superior a los otros tratados, por cuanto van a tener validez constitucional. Tanto tratados que tienen que ver con derechos civiles políticos como tratados que tienen que ver con derechos sociales. Y así los derechos humanos no solamente son de cumplimiento obligatorio en el orden jurídico internacional, sino también en el orden jurídico interno, por cuanto forman parte de nuestra Constitución Nacional. Entonces, por lo que dijimos, el artículo 75, inciso 22, incorporado en la reforma constitucional de 1994. Ahora bien, decimos entonces que los derechos humanos son universales, trascienden las fronteras nacionales y son de cumplimiento obligatorio por parte de los estados y que deben entonces incorporar a sus legislaciones, como lo ha hecho nuestro país, a tal punto de darles jerarquía constitucional. Ahora, ¿eso implica que automáticamente tienen cumplimiento? Bueno, sabemos que no, que las normas pueden tener validez, pero no necesariamente tienen efectividad. Y bueno, el cumplimiento de los derechos humanos en la Argentina fue accidentado, más allá de la ratificación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero indudablemente desde 1983 tenemos una ampliación de nuestras libertades y un cumplimiento más acabado de los tratados internacionales de derechos humanos, por cuanto a partir de ese momento es que vivimos en lo que llamamos un Estado de Derecho, más allá de las idas y venidas y que puedan haber existido o de algunos incumplimientos que se dieron en diferentes etapas y en diferentes gobiernos. Hemos hablado de lo que ha sido recientemente el lawfare o la persecución política a través de acciones que se desarrollaron durante el anterior gobierno, y la deuda que aún tiene la democracia en términos, y esto vale para todos los gobiernos, en relación a las condiciones de desigualdad social
que nuestro país padece, donde existen muchos millones de personas que no pueden adquirir su vivienda, o sea, que no tienen una vivienda digna, que es un mandato constitucional, o que se encuentran desempleadas o en graves condiciones de pobreza, situaciones que incluso este año, con lo que ha pasado con la pandemia, se han agravado cada vez más. Es decir, que los derechos humanos como normas válidas, es decir, donde esa validez les otorga absoluta legalidad y cumplimiento obligatorio, no necesariamente adquieren siempre total efectividad. Ahora, cuando hablamos de que una norma se puede cumplir o no puede cumplir, esto no siempre es binario, ¿no? No es que las normas se cumplen o no se cumplen. A veces las normas tienen distintas formas de expresarse, ¿no? Tienen distintas formas de cumplirse. Esto lo que queremos explicar es que las cuestiones o el proceso de aplicación de las normas no es un proceso sencillo, ¿no? ni homogéneo, ¿no? La expresión de esa legalidad requiere previamente de una interpretación de esa norma. La norma no se aplica sola, la aplican sujetos concretos que en definitiva dan un sentido a ese texto legal, ¿no? Y ese sentido es justamente la interpretación de la norma. Y la interpretación de la norma, todos interpretamos las normas cuando las leemos, pero evidentemente hay sujetos que tienen condiciones de autoridad para interpretarlas, como por ejemplo los jueces, que son, digamos, la autoridad básicamente encargada de interpretar las normas. Pero cualquiera que haga aplicación de una norma, más allá que, aunque no sea un juez, indudablemente primero la está interpretando, porque primero le da un sentido. Las normas no necesariamente tienen una sola forma de cumplirse. Tendrán tantas formas de cumplirse como interpretaciones podamos hacer de ellas. Ahora, indudablemente cuando esa interpretación es sometida al Poder Judicial, es esa la interpretación válida, porque es el Poder Judicial el que tiene la autoridad para darle un sentido a esa norma. Entonces, la legalidad tiene que ver también con la interpretación de las normas. Y esa interpretación es lo que media entre la legalidad y la aplicación de una ley determinada, ¿no? Entonces, acá es donde decimos que entonces la interpretación no es simplemente una cuestión lingüística, sino es una cuestión básicamente también ideológica y política. Y por eso es tan importante y se la considera una de las funciones del Estado. Y cuando se piensa en la división de poderes, que decíamos que era una de las características que tiene el Estado de Derecho, dividimos la función de administración, que es la que tiene el Poder Ejecutivo, básicamente la función de legislación que en principio la tiene el Poder Legislativo, aunque en nuestro país, porque es un sistema presidencialista, también se le da participación en esa legislación al Poder Ejecutivo. Recordemos que para el dictado de las leyes deben ser aprobadas por ambas cámaras, pero a su vez tienen que ser promulgadas por el Poder Ejecutivo. Es decir, que las leyes no son solamente emanación del Poder Legislativo, pero en principio requieren de su intervención. Y por ser un sistema presidencialista es el Poder Ejecutivo el que dirige el gobierno y no el Poder Legislativo. O sea, el Poder Ejecutivo no es un simple ejecutor, no es, por más que se llame Poder Ejecutivo, no es un simple administrador, es a su vez quien dirige el gobierno. Esto es lo que ocurre entonces en los sistemas presidencialistas.
Pero a su vez encontramos como un tercer poder el Poder Judicial. ¿Y qué hace el Poder Judicial? Básicamente interpreta y aplica al caso concreto, al caso que le es sometido, ¿no? Para su intervención, para interpretar una norma y darle aplicación. Entonces, lo que queremos mostrar que la expresión de la legalidad de las normas, de los derechos humanos hablábamos hoy, pero de cual vale para cualquier norma, es una expresión histórica. Entonces los derechos humanos se expresan históricamente de una determinada manera, y esto tiene connotaciones de tipo político, ideológico y social. ¿Por qué decimos políticas? Porque bueno, los derechos humanos tienen que ver no solamente con textos legales, sino con su implementación o aplicación concreta a partir de políticas de Estado, ¿no? Si decíamos, por ejemplo, hablábamos de los derechos sociales y de condiciones de vida digna que tienen que ver, por ejemplo, con acceso al trabajo. Si tenemos una política económica que no asegure un empleo para todas las personas, un empleo adecuado, indudablemente estamos afectando derechos sociales. Entonces tienen que ver con lo político, con el gobierno, con las políticas del Estado, y también tiene que ver con las interpretaciones judiciales, ¿no? No solamente con las políticas del gobierno. Recordemos, decíamos, el gobierno cuando legisla o cuando administra, está haciendo también interpretaciones del derecho vigente, pero el encargado básicamente quien tiene la función de efectuar la interpretación de las normas y tiene autoridad para ello, que le da el sentido a las normas vigentes, es el Poder Judicial. Básicamente los jueces, las cámaras, que son los jueces superiores, y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el último intérprete del derecho nacional y de la Constitución. Entonces, tenemos que decir que esa expresión histórica, ¿no?, del derecho y de los derechos humanos también es ideológica, porque la manera en que la política que decidamos para un Estado, las interpretaciones judiciales están atravesadas por condiciones ideológicas. Porque si bien existen derechos, y decimos que los derechos son interdependientes, que no son jerarquizables, no es que hay derechos unos superiores a otros, indudablemente en las situaciones concretas muchas veces esos derechos entran en tensión, se pisan uno sobre los otros. Hoy estamos observando, por ejemplo, lo que está ocurriendo con la cuestión de la expropiación de Vicentín, y tenemos con una conflictividad que es de tipo ideológico sobre las posibilidades del Estado, ¿no?, de expropiar, de intervenir en una empresa. Y bueno, las consideraciones y las posiciones que se tengan pueden tener todas ellas algún basamento de tipo normativo. Sin embargo, la definición de una posición a otra es básicamente ideológico. Obviamente las consideraciones de tipo liberal, por ejemplo, van a tratar de limitar la acción del Estado en cuanto a la afectación de derechos de propiedad, y las visiones no liberales intentarán amplificar las posibilidades del Estado, o sea, para esto, en tanto y en cuanto, obviamente no de manera libre, pues sino verdaderamente sí se estaría afectando el derecho de propiedad en sí mismo, que es un derecho fundamental, un derecho humano fundamental, sino que estamos hablando de las posibilidades de intervención del Estado en favor del bien común, ¿no? En el caso se planteaba, ¿no?, un presunto fraude que habría hecho la empresa Vicentín al Estado, y también el peso que tiene la empresa Vicentín en el comercio de granos, y las posibilidades de que sea adquirida por otra empresa de capital extranjero, y lo cual generaría efectos económicos nocivos
para nuestro país. Entonces, ven en este conjunto de argumentos la definición entre una y otra posición no es una definición simplemente normativa, sino es una definición ideológica. Esto para que entendamos que el derecho, nuevamente lo venimos diciendo, está atravesado por la ideología. Entonces la interpretación que hagamos de esas normas van a tener que ver entonces con una posición ideológica. Posiciones ideológicas que también las tenemos todos y las van a tener también los jueces al momento de interpretar, si bien no son cuestiones que puedan, que en la argumentación de una sentencia puedan ponerse de manifiesto, pero existen porque los jueces actúan en la misma sociedad en la que actuamos todos y tienen un conocimiento del mundo y posicionamientos políticos al igual que los demás. Los jueces en definitiva son sujetos concretos que viven en la misma sociedad que vivimos nosotros, con lo cual también podemos hablar de aspectos sociales de este proceso de expresión histórica que tienen las normas y donde la interpretación constituye un proceso de tipo complejo. Y acá nos metemos en la cuestión que va a abordar Carlos Cárcova en el texto que incorporamos para la unidad 5 y que habla de qué hacen los jueces cuando juzgan, ¿no? Porque en principio los jueces cuando juzgan lo que están haciendo es interpretar y aplicar la ley, pero en ese proceso de interpretar la ley también hay un proceso constitutivo, ¿no? Un proceso creador, ¿no? Porque interpretar no es una cuestión mecánica, ¿no? Sino que es un proceso en el que se juegan, como dijimos, aspectos políticos, ideológicos y sociales. Desde esa idea que nos marcaba el realismo de que el derecho es lo que los jueces dicen que es, se va a ir desarrollando todo un campo de análisis dentro del derecho que tiene que ver con analizar y conocer las condiciones a partir de las cuales se operan estos procesos de interpretación de la ley que se dan a través de, como dijimos, de actores concretos que son básicamente los jueces, aunque la interpretación no se da solamente por los jueces, ¿no? Todos quienes aplicamos o ponemos en práctica el derecho en nuestra sociedad de alguna manera también lo estamos interpretando. Entonces así Cárcova va haciendo un recorrido de autores que van haciendo aportes a esta idea de la complejidad de la interpretación, partiendo desde Cosio, quien es uno de los que remarca este carácter constitutivo del derecho y que nos marca que toda construcción teórica del derecho que deviene de actores concretos, ¿no? Que viven en el mundo, ¿no? Que no viven en soledad y que remarca entonces la dimensión social del derecho, ¿no? Su carácter ideológico y el marco de relaciones de poder en el cual se pone en juego. Por eso Cárcova, desde su perspectiva crítica, vuelve a plantear esta idea del derecho como práctica social discursiva. Cuando hablamos de práctica social y discursiva, nos referimos a pensar al derecho como discurso, digamos, ¿y qué hablamos? ¿Qué es el discurso básicamente? Bueno, cuando hablamos de discurso nos referimos al lenguaje, ¿no? En movimiento, en circulación y básicamente al uso, ¿no? que se le da a ese lenguaje. Pero Cárcova nos habla de una práctica social, no solamente de discurso, una práctica social discursiva, es decir, que no es solo palabra, no es solo discursividad, sino son acciones,
símbolos, conocimientos, relaciones de poder, estructuras, todo eso es el derecho. Y el derecho no es algo homogéneo ni monolítico, es contradictorio, es heterogéneo. Así, Carco nos habla de 3 niveles de discurso. Por un lado tenemos ese discurso que está en el papel, ¿no? El de las normas jurídicas. Pero luego aparece un segundo nivel, que es el de las interpretaciones técnicas, ¿no? Alrededor de esas normas e intentando analizarlo de manera científica o técnica, aparecen determinados sujetos, que son los teóricos del derecho, los jueces, los abogados, los gobernantes, ¿no? Que de alguna manera interactúan en este mundo jurídico y construyen un conjunto de significados basados en un lenguaje técnico, ¿no? que tienen algún nivel de precisión, pero que también tiene sus debates intelectuales y políticos. Y hay un tercer nivel, que es el nivel de los ciudadanos comunes, ¿no? Pero que también, ¿no? Producen y reproducen discursos jurídicos que no solamente tienen un componente de lenguaje técnico, o que directamente no tienen un lenguaje técnico, sino que se basan en un lenguaje cotidiano y que se reproducen en las prácticas y en la interacción de todos los días, de la vida cotidiana, y a través, ¿no? de los medios de comunicación, que cada vez tienen una mayor relevancia, ¿no? en todas las actividades sociales y particularmente también en el derecho. Entonces, entender el derecho de esta manera, entenderlo como una práctica social discursiva, nos permite también entender, explicar mejor algunas cosas, porque durante la unidad 4 estuvimos viendo conceptos jurídicos básicos que son la base de nuestra legislación actual, de los códigos civil, comercial, penal, sobre esos conceptos que vimos, que tiene que ver con el de ilicitud, responsabilidad, persona, derecho subjetivo. Sin embargo, no son conceptos homogéneos muchas veces, ¿no? Digamos, sino que si bien existen y configuran un lenguaje técnico, eso no nos marca que la interpretación que después tengamos de las normas sea homogénea. Entonces, pensar el derecho como una práctica social discursiva nos permite entender, por ejemplo, las diferencias de interpretaciones, porque el derecho es lenguaje, y los lenguajes tienen el problema de la ambigüedad, ¿no? de que hay varias interpretaciones o varios sentidos de las palabras. Entender entonces el carácter contradictorio del derecho, y nos permite entender por qué las normas, a pesar que existen, a pesar que tienen son de cumplimiento obligatorio, muchas veces no son cumplidas, porque básicamente intervienen condiciones políticas, ¿no? Relaciones de poder, condiciones ideológicas, que pueden en realidad establecer la existencia no de un incumplimiento de una norma, sino de formas o de sentidos diferentes de la misma. En esto que decíamos, que las normas no necesariamente se cumplen o no se cumplen de manera binaria, sino pueden existir diferentes formas de cumplirlas. Bueno, de hecho, la unidad 5, que es la que vamos a empezar la semana que viene, empezar y terminar, porque ya no nos van a quedar muchas más clases, se trata justamente del problema del lenguaje y la argumentación. Por eso, para darle una introducción a esta unidad 5, igualmente tendríamos que empezar a leer el texto de Carcoa, para después meternos en otra bibliografía que vamos a dar sobre lenguaje.
Así que, bueno, cualquier duda que tengan, ya saben que pueden consultar en el foro correspondiente a cada comisión. Y bueno, estamos como siempre para acompañarlos. Hasta luego.